Hola amigos, soy Luis González Valencia y hoy regresamos con esa sección del Valencia Club de Fútbol, el hombre del partido, donde en cada jornada vosotros podéis votar por Instagram cuál ha sido el jugador que mejor creéis que lo ha hecho. Vamos con la jornada 4 en la que se disputó ese Barcelona 5, Valencia 2. Y estos fueron los resultados, estos son los porcentajes y vamos a conocer quién se esconde detrás de ellos. Con un 4% tenemos a Cherisev, empatados con 23% tenemos a Maxi Gómez y Rodrigo. Para mí estuvo un poquito por encima Rodrigo, por eso sale por delante. Y el hombre del partido con vuestros votos claramente fue Kevin Gameiro. Ahora vamos a comprobar que efectivamente esos fueron vuestros votos y los vamos a transformar en puntos. Ahí tenemos esa puntuación como vosotros votasteis y el punto extra de esta semana se lo vamos a dar a Francis Coquelin. Continuamos con la siguiente jornada y vamos a conocer esos resultados del Valencia 1, Leganés 1. Con un 13% tenemos a Silesen, con un 24% a Kangin Lee. Muy empatado, en el segundo puesto tenemos con un 27% a Rodrigo y el hombre del partido fue Parejo con un 36%. Continuamos aquí comprobando esos votos y ahora los vamos a traducir en puntos y de nuevo ese punto extra va para Francis Coquelin. Y ahora vamos a la jornada 6, Valencia 3, Getafe 3. En la descripción os he dejado todos los marcadores y todos los goleadores de esta jornada, de esta primera vuelta. Y vamos a resolver, tenemos a Francis Coquelin con un 6%, muy igualado con Rodrigo en tercera posición con un 7%. Después tenemos a Kangin Lee con un 26% y de goleada, vuestro hombre del partido de este partido fue Maxi Gómez con un 61%. Y como podéis ver, el punto extra se lo lleva Jaume Domenech. Ahora vamos a la jornada 7, Athletic de Bilbao 0, Valencia 1. Resolvemos porcentajes y tenemos en cuarto lugar a Jasper Silesen con un 9%. Empatados de nuevo en el tercer y segundo lugar a Francis Coquelin y a Ferran con un 24%. En mi opinión, Ferran un pelín por encima en este partido. Y el hombre del partido para vosotros fue Cherisev. Comprobamos vuestras puntuaciones y vamos a dar el punto extra a Ezequiel Garay. Jornada 8, Valencia 2, Alavés 1. Vamos a resolver y bueno, como podéis ver, los dos primeros, los votasteis por goleada. Cuarto y tercer lugar se llevaron poquitos puntitos. Con un 2% tenemos a Gabriel Paulista con un 4%. En tercer lugar a Jaume Costa, después ya bastante desmarcado. Segundo lugar para Maxi Gómez con un 34%. Y primera posición para Francis Coquelin con un 60%. Aquí estamos viendo que efectivamente así fueron vuestros votos. Y en este partido el punto extra se lo lleva Dani Parejo. Nos vamos a la jornada 9, Atlético de Madrid 1, Valencia 1, pedazo partidazo. Vamos a resolver y con un 8% tenemos a Gabriel Paulista, con un 17% a Ezequiel Garay, segundo lugar para Francis Coquelin con un 21% y claramente el hombre del partido con ese golazo de falta fue Parejo, ese 54%. Aquí tenemos esos resultados. Y el punto extra de ese partidazo fue para Ferran Torres. Vamos ahora a la jornada 10, Osasuna 3, Valencia 1. Derrota en la que resolvemos y Ferran se lleva el 11%, el 27% es para Gabriel Paulista, 29% Kevin Gameiro. Como veis, los tres primeros muy empatados, pero el ganador esta vez fue Jaume Domenech con un 33%. Ahí tenéis vuestros votos, como podéis ver, todo muy igualado. Y el punto extra de este partido es para el goleador Rodrigo. Jornada 11, Valencia 1, Sevilla 1. Vamos a resolver y con un 8% tenemos a Manu Vallejo, 19% para Ferran, 34% también para otro jovencito, Kangin Lee, y el hombre del partido, el goleador Sobrino. Ahí tenéis los resultados y esta vez el punto extra es para Ezequiel Garay. Jornada 12, Español 1, Valencia 2. Resolvemos y el 11% es para Rubén Sobrino, el 23% para Garay, 27% para Rodrigo y el hombre del partido para vosotros es Maxi Gómez con un 39%. Y ahora vamos a comprobar esos resultados
también vamos a dar el punto extra para Dani Parejo. Y continuamos ahora con ese Valencia 2, Granada 0 de la jornada 13. Y el 13% es para Manu Vallejo, 17% para Dani Parejo, 27% para Daniel Bas y el 43% se lo lleva Ferran Torres. Miramos esos resultados y el punto extra se lo vamos a dar a Gabriel Paulista. Jornada 14, Betis 2, Valencia 1. Silesen se lleva un 9%, Gabriel Paulista un 23%, Ferran también 23%, pero lo ponemos por delante en segunda posición y el hombre del partido Maxi Gómez con un 45%. Aquí tenéis vuestros votos en Instagram, recordad que podéis seguirme en Instagram y así podéis también participar en estas encuestas. Y el punto extra se lo vamos a dar a José Luis Gallá. Aquí tenemos ese Valencia 2, Villarreal 1. Silesen se lleva el 13%, Rodrigo el 17%, Carlos Soler el 27% y 43% para Ferran Torres. Ahí tenéis vuestros votos, como fueron así por Instagram. Y el punto extra se lo damos a Francis Coquelin. Nos vamos ahora a otro partidazo. Levante 2, Valencia 4. En esta ocasión hicimos puntuación doble porque se merecían llevarse esos votos. En la primera parte tenemos con un empate a Daniel Bas, que lo vamos a dejar en cuarta posición con ese 14%, y a Gabriel Paulista también con un 14%. Segundo, Ferran 26% y Kevin Gameiro con ese 46%. Mientras en la otra columna tenemos a Jaume Costa en cuarto lugar con un 3%, Ezequiel Garay 17%, segundo Jaume Domènech con un 31% y Rodrigo que se lleva el 49%. Ahí tenéis los resultados de ambas encuestas. Y pues como podéis ver, aquí ampliamos todo, doble puntuación, y van a haber dos votos para ese punto extra que son para Carlos Soler y para Francis Coquelin. Y llegamos a uno de los partidazos de esta temporada. Valencia 1, Real Madrid 1 en la jornada 17. Francis Coquelin se lleva ese cuarto lugar con un 9%. Tercer lugar para José Luis Gallá con un 18%. Y muy empatados los dos primeros. En segundo lugar el goleador Carlos Soler con un 35%. Y en primer lugar Jaume Domènech. Ahí tenéis esos resultados. Y en esta ocasión el punto extra se lo vamos a dar a Jaume Costa. Y llegamos ya al último partido del año. Esa jornada 18, ese Valladolid 1, Valencia 1. En cuarto lugar, como podéis ver, tenemos a José Luis Gallá. Tercer lugar para Gabriel Paulista. Segundo lugar para Manu Vallejo. Y el hombre del partido fue Jaume Domènech. Aquí tenéis esos votos. Y el punto extra se lo vamos a sumar a Francis Coquelin. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser sumar los puntos de todas las jornadas para ver cómo va esa clasificación general. Y la tenemos de la siguiente forma. En el puesto número 20, Guedes con un punto. Puesto número 19 para Kondogbia con 3 puntos. Puesto número 18 tenemos a Jaume Costa con 9 puntos. Puesto número 17 tenemos a José Luis Gallá con 12 puntos. En la posición número 16 encontramos a Manu Vallejo con 13 puntos. 15 puesto para Sobrino también con 13 puntos y 14 Cherisev también con 13 puntos. Ahí tenemos un triple empate. En la posición número 13 Kangin Lee con 20 puntos, también con 20 puntos en la 12 posición a Carlos Soler. En la posición número 11 Silesen con 22 puntos. Y llegamos a los 10 primeros. Daniel Bas con 24 puntos. Novena posición para Ezequiel Garay con 27 puntos. Octavo lugar para Gabriel Paulista con 30 puntos. Séptimo lugar Kevin Gameiro con 37 puntos y también Dani Parejo con 37 puntos. Y ya en el top 5, los 5 mejores, nos encontramos, atención, a Jaume Domènech, que asciende hasta ese lugar con 38 puntos. Cuarto lugar para Francis Coquelin con 40 puntos. Tercer lugar en el podio Maxi Gómez con 42. También en segundo lugar con 42 Rodrigo. Y hasta ahora el hombre de la liga, el jugador que más habéis puntuado, es Ferran Torres con 51 puntos. Y nada amigos, esto es todo. Os animo a que os suscribáis a mi canal. Aquí lo tenéis. También a que me sigáis por Instagram para poder participar en estos votos. Y si queréis ver
otro vídeo del Valencia, aquí lo tenéis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.